Rectus magnas. Capaz no las hayan oído por estos nombres científicos, pero sí les sonará de repente lo que es la araña de rincón y también la viuda negra, ¿no? Así que, bueno, a continuación vamos a hablar sobre eso. Siguiente diapositiva, por favor. Pero antes tenemos que hablar sobre lo que son los artrópodos en general, ¿no? Y el filo de los artrópodos va a ser un grupo que es numeroso y bastante diverso, en el cual encontramos millones de especies. Pero aquellas categorías que son relevantes para efectos de este curso y que por supuesto van a ver, corresponden principalmente a dos subfilos, que van a ser el subfilum Hexapoda y el subfilum Chelicerata. Aquí brevemente detallado las especies que ustedes sí o sí van a ver a lo largo de este ciclo, que bueno, van a corresponder en el caso del subfilum Hexapoda a la clase insecta. Ahí van a ver, por ejemplo, lo que vendrían a ser las moscas, las diferentes especies de pulgas, de chinches, piojos y otros. Y realmente lo que se espera cuando ustedes finalicen este curso como tal es que sepan diferenciarlo, ¿no? Que sepan sus características morfológicas principales y que a la hora de verlo en el microscopio, porque por supuesto en sus exámenes prácticos les van a poner como láminas estas especies, sepan diferenciar unas de otras, ¿no? Pero bien, en lo que nos vamos a centrar el día de hoy es en el subfilum Chelicerata. Y bueno, nosotros tenemos que pensar, ¿no? ¿Por qué es que reciben este nombre, Chelicerata? Capaz algunos de ustedes hayan escuchado que existen ciertas estructuras que tienen los insectos llamados quelíceros, ¿no? Precisamente van a recibir este nombre porque las especies que corresponden a este subfilum van a tener un par de quelíceros. Y bueno, más adelante vamos a explicar para qué les sirven estas estructuras como tal, ¿no? Pero bueno, dentro del subfilum Chelicerata vamos a contar con la clase arácnida, donde vamos a poder distinguir a las arañas, a los ácaros, que bueno, aquí habría que hacer una precisión, ¿no? Que en las clases como tal van a tratar de forma diferenciada lo que son ácaros y garrapatas, pero habría que entender que las garrapatas están dentro del grupo de los ácaros, ¿no? Pero de todos modos se hace la separación aquí y yo espero que posteriormente puedan usar este cuadro para guiarse, ¿no? A la hora de que estén estudiando, ¿no? Y bueno, también habría que mencionar que dentro de esta clase arácnida vamos a encontrar lo que vendrían a ser los escorpiones pertenecientes a su propia subclase y por supuesto las arañas, ¿no? Que ya van a pertenecer al orden Aranae y básicamente las que ustedes van a ver en lo que va a ser el ciclo que van a llevar van a ser al Lactrodectus y al Loxoceles. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, como mencionaba, estas son las que vamos a ver hoy y por eso las destacamos. Siguiente, por favor. Pero bueno, mencionar algunas generalidades sobre lo que es el orden Aranae. Bueno, vamos a entender que este orden se encuentra compuesto por un grupo de especies que van a tener una vida de tipo solitaria, ¿no? Van a ser depredadoras como tal porque, bueno, estas se van a alimentar de otras clases de insectos y como tal no van a desempeñar una vida que sea de tipo parasitaria, ¿no? Así que hay que tener en cuenta estas tres características. Dentro de su morfología, el orden Aranae tiene características muy definidas que vendrían a estar compuestas por lo siguiente, ¿no? A diferencia de los insectos de la clase Hexapoda, las arañas y tarántulas como tal van a tener un cuerpo que va a ser segmentado, ¿no? Pero segmentado solo en dos partes. La parte posterior, podríamos decirle, va a ser el opistosoma o de forma más sencilla le llamamos abdomen. Mientras que la parte anterior vendría a recibir el nombre de prosoma o cefalotórax. Ambas estructuras se encuentran articuladas por lo que vendría a ser un pedicelo, que tenemos que destacar que este pedicelo permite que tengan una gran flexibilidad y movilidad, de tal manera que cuando la araña está tejiendo su red como tal, pues no tiene que mover lo que vendría a ser el cefalotórax, ¿no? Esta estructura se mantiene fija, pero el opistosoma, de donde va a salir la red, claramente sí va a tener una movilidad mucho más extensa y amplia, ¿no? Ahora, dentro de lo que sería el prosoma o el cefalotórax, vamos a ver otras tres partes que son muy importantes, ¿no? A la hora de definir a lo que vendría a ser un orden Aranae. Las arañas y las tarántulas como tal tienen entre 6 y 8 ojos, ¿no?
Poseen dos quelíceros, que era lo que ya habíamos mencionado anteriormente, y que bueno, si hacemos un poco de zoom vamos a poder observar que son este par de estructuras que terminan en garfio, ¿no? Precisamente por esto se van a caracterizar, ¿no? Tienen uñas o garfios que les van a ser de gran utilidad al momento de que realicen la mordedura, y estas mismas estructuras van a contar con orificios a través de los cuales va a pasar el veneno a sus víctimas, ¿no? Adicionalmente tendríamos que mencionar que tienen dos pedipalpos. Algo más sobre lo que deberíamos extendernos, que lo había marcado como una nota, es que en los quelíceros se van a encontrar ubicadas las glándulas salivales modificadas, que van a ser las que producen el veneno, ¿no? Como tal. Ahora, 3 puntos claves sobre el orden Aranae. Ya mencionamos que tienen de 6 a 8 ojos, pero esto no quiere decir que tengan una visión muy desarrollada. Al contrario, su visión es bastante pobre, pero esto se ve compensado con el hecho de que presentan una muy buena mecanorrecepción. ¿Y qué vamos a entender con respecto a lo que es la mecanorrecepción? Que ellas van a tener muy desarrollado su sentido de la ubicación que tienen estas mismas en el espacio, ¿no? Y también van a contar con una gran sensibilidad, ¿no? Y de hecho se menciona que estos tienen una especie de sensores dentro de lo que vendrían a ser las articulaciones de sus patas que les permiten, por ejemplo, cuando se encuentran ubicadas dentro de sus telarañas, si es que tienen una presa atrapada, pues y esta intenta escapar, son capaces de sentir de forma muy aguda estos movimientos, ¿no? Y bueno, otro punto que habría que mencionar y que, bueno, coloco esta especie de círculo para colocarlo como que esta es una pieza de información neutral, por así decirlo, es que todas las especies son venenosas. Pero para esto tendríamos que agregar algo, que si bien todas tienen la potencialidad de generar veneno, no todos van a tener sus estructuras, bueno, los quelíceros que habíamos mencionado, tan bien desarrollados. Y con esto podemos decir que realmente ellos pueden venir hacia sus víctimas y tratar de morderlas e inyectar el veneno, pero muchas veces estos quelíceros no son lo suficientemente fuertes, ¿no? Así que no tienen la capacidad de infectarlos como tal, ¿no? De infectarlos, bueno, de envenenarlos, ¿no? Pero sí, bueno. Eso sería lo que podríamos mencionar por esta parte. Y claro que en el curso no les van a pedir que se memoricen todas las especies de arañas, eso sería inhumano. Pero sí hay ciertas clases que son de relevancia clínica, ¿no? Porque tienen diferentes, bueno, se han documentado muchos casos, ¿no? En nuestro país y en el mundo, que vendrían a ser, como les mencionábamos, la Loxosceles y el Latrodectus. Siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, ahora vamos a hablar de forma más específica sobre lo que vendría a ser la Loxosceles laetra. Y yo estoy segura de que muchos de ustedes ya conocen de esta especie porque me parece que les hablan de ella cuando llevan el curso de primeros auxilios sobre el loxocelismo. Quizás lo tengan un poco más fresco porque están en segundo año, ¿verdad? Ya lo vieron en primer año. Bueno, esta araña se le conoce como la araña de rincón o también como la araña violinista. ¿Y por qué? Porque dentro de las características morfológicas vamos a ver que en la parte que vendría a ser el cefalotórax tienen una especie de mancha que se asemeja a un violín. Y esta es una buena forma de reconocerlos a nivel macroscópico, es decir, bajo una simple observación. Pero adicionalmente tendríamos que mencionar que hay una forma en la que ustedes van a poder sacarla muy fácilmente si es que le viene dentro de su examen, ¿no? Y es que estas arañas tienen la cualidad de presentar sus pares de ojos de forma triangular, ¿no? Como pueden ver en esta foto que es sacada de nuestras propias prácticas que nosotros llevamos en su momento, van a contar con un par que se va a encontrar en posición anterior y otros dos pares a los lados, ¿no? Y esto va a ser básicamente la clave para poder descifrar cuál es la especie que les están poniendo en el microscopio. Realmente no hay otra característica que les pueda servir como para sacarla así de fácil, ¿no? O bueno, ya sería otro caso en el que les pongan la muestra de museo. Y bueno, ustedes se darán cuenta que estas arañas, en comparación a lo que vendría a ser el Latrodectus, son un poco más claras, ¿no? Por eso también se destaca el hecho de que presentan un color café. Pero bueno, con respecto a su comportamiento, hay que destacar que el lugar en el que vamos a encontrar estas arañas fundamentalmente va a ser en el hábitat intradomiciliario, es decir, en nuestras casas. ¿Y dónde específicamente las vamos a encontrar?
como su nombre lo dice, en los rincones o en los lugares oscuros, ¿no? Pero pese a que se suele temer mucho a lo que son las arañas como tal, habría que destacar que estas arañas tienen un comportamiento tímido y que no son agresivas, es decir, que no van a morder a menos que uno lo amenace, ¿no? Pero lo que sí se sabe es que en épocas calurosas como en el verano, este tema de la agresividad tiende a incrementar un poco más, ¿no? Así que habría que tenerlo en cuenta también. Pero bueno, yendo a lo que vendría a ser el ciclo vital, vamos a ver que va a sufrir una metamorfosis incompleta, ¿no? ¿Y por qué decimos que esta metamorfosis es incompleta? Porque básicamente a lo largo de su ciclo biológico solo va a transcurrir en 3 estadios, que vendría a ser en el de huevo, el de ninfa y el de adulto. Pero bien, lo que vamos a mencionar es que los adultos van a depositar entre 80 a 100 unidades de huevos. Aunque esta cifra tiende a variar, pero lo que se mencionaba en la teoría del curso era esa cifra aproximadamente, ¿no? Estos huevos se van a encontrar almacenados en lo que vendría a ser una ooteca, que va a ser una especie de disco, en el caso de estas especies, que va a contener a los huevos por un transcurso de 21 a 30 días. Pasados estos 21 a 30 días, los huevos pasan al estadio de ninfa. Y para que una ninfa pueda transformarse en adulto, tiene que pasar entre 9 a 12 mudas. Pero ahora uno se podría preguntar, ¿qué es lo que es una muda, no? Y para eso tendríamos que retomar al concepto de los artrópodos, que como habrán escuchado en el colegio o quizás en la academia, presentan un exoesqueleto. Evidentemente, los artrópodos y obviamente las arañas también necesitan crecer para desarrollarse, pero este exoesqueleto no tiene la capacidad de expandirse como tal. Por eso, lo que sucede en el caso de las arañas y de las tarántulas es que van cambiando de este exoesqueleto, se van desprendiendo de él conforme van creciendo, ¿no? Y bueno, a eso nos referimos cuando hablamos de las mudas, ¿no? Tienen que atravesar entre 9 a 12 para convertirse en adultos, ¿no? Y bueno, algo que quizás debí destacar en este momento es que esta especie la vamos a poder distinguir también si nos ponen una pieza de museo, observando la forma de la ooteca, ¿no? Porque es plana, se parece a una especie de disco de frisbee o algo así, ¿no? Y bueno, en comparación a la otra especie que vamos a hablar, vamos a ver que sí va a haber una clara diferencia. Siguiente diapositiva, por favor. Pero ahora hablemos de la clínica como tal, ¿no? ¿Qué es el loxocelismo? Viene a darse cuando esta araña muerde a alguna otra especie, ¿no? Y para ello hay que tener muy en cuenta que este veneno va a tener características muy específicas de la especie, ¿no? Si ustedes les preguntan, por ejemplo, ¿qué es lo básico que tendrían que saber sobre la loxóceles? Es que su veneno va a tener una acción que es necrotizante y también proteolítica. También se menciona que es hemolítico y procoagulante, pero principalmente esos 2 puntos, ¿no? ¿Y cómo inicia todo, no? Pues, la araña va a morder a la persona y así se va a dar el ingreso del veneno. Y esta persona puede hacer bien un loxocelismo cutáneo o un loxocelismo cutáneo visceral. Son esas las 2 formas clínicas en las que se presentan. El loxocelismo cutáneo o localizado viene a darse en la mayor parte de los casos, en un 75%. Aquí vamos a ver que se van a presentar efectos que van a ser locales, es decir, que los signos que vamos a ver se van a presentar en la zona en la que la araña te muerda. Dentro de las 24 horas, ¿qué es lo que puede pasar? Que la persona o el paciente puede hacer un cuadro cutáneo leve moderado, es decir, que va a haber enrojecimiento, va a haber eritema, va a haber edema, pero lo que vamos a ver pasadas unas 24 o 48 horas es la formación de la placa libeloide, y eso también es un punto clave que recordar, ¿no? Que bueno, se va a manifestar así como ustedes ven en la aparición de manchas de color violeta con bordes irregulares, ¿no? Y luego, cuando van pasando los días, entre 5 a 7 días, ya vemos que se empieza a formar una especie de escara negruzca, ¿no? Que vendría a ser la necrosis como tal. Esto es lo que se da en la mayor parte de los casos.
es tratable y no tiene un desenlace fatal, como podría decirse, pero algo que suele darse en el 25% de las oportunidades es que este loxocelismo ya avance hacia un nivel sistémico, ¿no? Y esto ocurre cuando el veneno tiene contacto con el torrente sanguíneo. A ver, dentro de las 24 horas, evidentemente también vamos a ver que se va a formar este cuadro cutáneo, pero va a darse la aparición de lo que sería fiebre, escalofríos. Asimismo, algo que tenemos que destacar es que se ha visto que este veneno tiene un efecto directo contra lo que vendrían a ser los riñones, ¿no? Por lo cual va a haber daño renal. Y esto se va a ver expresado en el hecho de que el paciente va a orinar, digamos, una orina que va a ser oscura, ¿no? Y como mencionábamos, también tiene un efecto hemolítico, ¿no? Entonces, en tanto va progresando esta enfermedad, también se va viendo un descenso de lo que vendría a ser los niveles de hemoglobina en la sangre. Como mencionábamos, su prognosis es un poco más complicada. Lo que se puede ver en casos graves es que todo este cuadro se desarrolle hacia una insuficiencia renal aguda. Y bueno, de hecho, en los casos del loxocelismo, de las personas que suelen morir por haber sido mordidas por esta araña, se ve que tienen como causa el hecho de haber llegado ya a la insuficiencia renal aguda, ¿no? Entonces habría que tener esto en consideración. Ahora, una pregunta que les podrían hacer en su examen teórico, porque a veces son un poco dateros en los exámenes, es ¿cuáles son los principales componentes de este veneno como tal, ¿no? Realmente son muchos componentes, pero lo que vendríamos a destacar en esta ocasión es la esfingomielinasa D, que bueno, se menciona que es responsable de lo que vendría a ser el efecto de necrosis y también de la hemólisis. Y bueno, por ahí también podríamos mencionar que encontramos las hialuronidasas que contribuyen a que este veneno se pueda difundir de forma más sencilla en el cuerpo. Pero bien, pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Ahora vendríamos a hablar sobre la Latrodectus mactans, ¿no? Su nombre común, como ya les mencionaba, es viuda negra, también se le llama capulina o araña del trigo, ¿no? Y vamos a ver que dentro de las características morfológicas, para poder identificar qué especie es así rápidamente, notamos que tiene un color oscuro, ¿no? Realmente en sus formas más jóvenes tiende a presentar un color que es mucho más claro, café, pero ya en su forma adulta es casi negruzca, ¿no? Y para diferenciarla de esta otra especie que habíamos hablado anteriormente, vamos a ver que en la parte ventral de su abdomen va a haber una especie de reloj de arena rojizo, ¿no? Eso es lo que nos va a servir para poder, digamos, sacarla así al ojo, ¿no? Pero ya si es que nos pusiesen una lámina de esta araña en el microscopio, pues la forma en la que nosotros podríamos distinguirla de la Loxosceles vendría a ser la forma en la que están dispuestos los ojos, ¿no? Aquí vamos a ver que van a haber 4 pares en 2 hileras, ¿no? Una hilera que se va a ubicar en la parte anterior y otra en la parte posterior. Realmente esa es la forma en la que se distinguen y hay que tener bien en cuenta esas diferencias porque realmente esas son las 2 especies de araña de las que le van a hablar en todo el ciclo. No necesitan saber más por ahora. Y bueno, otra diferencia clave con respecto al Loxosceles, que les podrían preguntar en la parte de teoría, es que en cuanto al hábitat que ellos habitan, realmente no las encuentras en casa, sino que se ubican más en una zona extradomiciliaria. Las puedes encontrar en los campos de cultivo, por eso se le llama araña del trigo también, o también en las zonas áridas, ¿no? Pero del mismo modo van a ser tímidas y no van a expresar un comportamiento agresivo. Dentro de su ciclo vital, pues también van a tener una metamorfosis incompleta, es decir, que solo van a tener los estadios de adulto, de ninfa y de huevo. Y vamos a ver que nuevamente el número de huevos que deposita un adulto va a variar mucho. En su teoría mencionaban que es de 100 a 1000, pero consultando otra literatura mencionan de 200 a 800. Es un aproximado. Estos se van a encontrar guardados en lo que vendría a ser una ooteca, pero esta ya va a ser esferoidal, como una pelota. Y pasadas aproximadamente 3 semanas llegan al estadio de ninfa. Y bueno, en el caso de las ninfas que son hembras, necesitan de 6 a 8 mudas para llegar al estadio adulto, pero en el caso de los machos, pues requieren de 4 a 6 mudas. Y ahora, algo que
se menciona mucho sobre las viudas negras es el hecho de que las hembras tienden a matar al macho después de la cópula, ¿no? E investigando un poco podemos hablar que este es un fenómeno que se le describe como el suicidio copulativo, ¿no? Porque si bien se ha observado que muchos de los machos huyen en el momento en el que ven que las hembras los quieren matar, hay algunos que, digamos, están dispuestos a correr ese riesgo, ¿no? Y eso tiene una explicación. Se basa en el hecho de que si ellos se mantienen más tiempo con las hembras, tienen la oportunidad de hacer más prolongado el proceso reproductivo. Y al prolongarlo más, pueden depositar más de su sustancia seminal y esto va a hacer que puedan tener mucho más huevos, ¿no? Entonces, digamos que es un mecanismo que utilizan para poder preservar su especie, ¿no? Y que algunos realizan de forma voluntaria, ¿no? Pero en fin, siguiente diapositiva, por favor. Y ya yendo hacia la clínica, lo que tenemos que saber sobre el veneno del Latrodectus es que tiene una acción neurotóxica. Y aquí el principal componente va a ser la alfa-latrotoxina, que va a tener efectos obviamente a nivel sináptico, ¿no? Y lo que se menciona que hace es que esta alfa-latrotoxina hace una, digamos que posibilita que haya una apertura de los poros que se encuentran en las células y por ese mismo va a haber un tránsito de lo que vendrían a ser los principales iones, ¿no? Y todo este proceso va a determinar que se produzca una liberación acelerada de lo que vendría a ser la acetilcolina, también de catecolaminas posteriormente, y esto va a posibilitar ya que se manifiesten los signos que vamos a ver a continuación, ¿no? Bueno, nuevamente va a haber una mordedura y esta mordedura la vamos a poder identificar. ¿Por qué? Porque se va a observar como dos puntos que van a tener una separación de 1 a 2 milímetros. Estos puntos van a estar o van a contar con un borde que va a ser rojizo, violáceo y bueno, van a presentar dos áreas, ¿no? Ya que este veneno tiene efectos neurotóxicos, va a haber una área que va a ser de hiperestesia, en la cual digamos que la persona que ha sido picada va a tener una gran sensibilidad, pero también va a haber un área de hipoestesia en la cual ya no va a sentir nada, ¿no? Y acompañado de esta manifestación cutánea vamos a ver que el paciente va a presentar sudoración, va a haber un incremento de la temperatura, también va a haber edema en la zona en la que ha sido mordido y la característica de esto es que va a haber agitación a nivel motriz y también se ha visto que muchas veces el paciente empieza a sentir lo que vendrían a ser horror o miedo. Luego, ya en lo que vendría a ser un caso de que se dé una manifestación de tipo sistémica que realmente no es muy frecuente, vamos a ver que de forma muy pronta, de 1 a 12 horas, el paciente tiene una sudoración que es excesiva, hace fiebre, vomita, tiene diarrea, mareos, todos estos síntomas que son un poco inespecíficos, pero del mismo modo vamos a ver que por la acción neurotóxica va a presentar calambres, espasmos y afectación del sueño, ¿no? Se ve que tienden a experimentar insomnio, también delirios, parestesias y temblores, ¿no? Como se puede ver en esta imagen. Y bueno, con eso me parece que concluimos la parte de esta exposición. Siguiente diapositiva, por favor. Agradezco mucho su atención. Sigan nuestras redes, especialmente el Instagram. Y si tienen alguna pregunta me pueden consultar. Eso sería todo. ¿Qué cosa? No sé. Del micrófono, creo. ¿Ah?